Buenos días, vamos a continuar con el manual de uso dirigido de antibióticos. Hoy vamos a hablar de las AMC. Entonces, antes de hablar de los antibióticos como tal, vamos a hacer como unas generalidades de las AMC. Este es el esquema que está planteado para el uso de antibióticos cuando se encuentra una bacteria que produce AMC. Vamos a hablar ahorita más adelante de cada uno. Los AMC pues es un medio de resistencia de los bacilos gram-negativos hacia los beta-lactámicos, produciendo una serie de enzimas. Es un tipo de serin beta-lactamasa, también es conocido como una cefalosporinasa, y pues el problema para detectarlos es que no hay un método estandarizado para su detección fenotípica. Hay dos tipos de AMC, las AMC inducibles y las no inducibles. Dentro de las inducible significa que producen una cierta cantidad de esta enzima, pero que en presencia de ciertos antibióticos empieza a expresar más y a aumentar la producción de esta enzima. Dentro de estas están las enterobacterias, dentro de estas también está la Enterobacter, Providencia, Morganella morgani, Serratia marcescens, Citrobacter freundli y Afnia albei, y la Pseudomonas aeruginosa. Estas bacterias mencionadas anteriormente tienen una resistencia natural a las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera generación, a las cefamicinas que son las cefoxitina, cefotetán, a las aminopenicilinas con inhibidores de beta-lactamases como la amoxicilina clavulanato y la ampicilina sulfactal. Dentro de las AMC no inducibles está la E. coli, la Shigella y el Acinetobacter baumannii. Para detectar el AMC, como les mencioné, no hay un método estandarizado. Se propone, que más se usa es el agar Müller-Hinton. Lo que se usa es un disco de cloxacilina, principalmente puede usarse también astronam o ácido fenilbórico, que es un inhibidor de AMC, y otro disco de ceftazidima y otro de cefotaxima. La prueba se considera positivo cuando el halo del inhibidor de AMC aumenta con respecto a los otros discos. El tratamiento que proponen pues son principalmente los beta-lactámicos. Proponen no usar inhibidores de beta-lactamasas, aunque hay algunas cepas que sí responden a estos, que son el sulbactam y el tazobactam, pero depende de la cepa. Este es un artículo que habla que antibióticos también se pueden usar como alternativas. Entonces, como primera línea menciona los carbapenémicos, las quinolonas y los aminoglucósidos, y como alternativas piperacilina, tazobactam, cefepime y trimetoprim sulfa. Entonces, ahora sí vamos a empezar por grupo de patologías. Entonces, en enfermedades en la piel, el manual nos propone usar ertapenem y ciprofloxacina. Entonces, este artículo está publicado en el Indian Critical Journal of Medicine en el julio del 2012 y habla de los pacientes quemados en una unidad de quemados. Es un estudio prospectivo. En este se hizo 101 aislamientos de Pseudomonas aeruginosa en una unidad de quemados, como les mencioné, de tercer nivel, y evaluaron las beta-lactamasas que producían, entre estos las BLES, las AMC y las beta-lactamasas. El estudio se hizo desde octubre del 2006 a mayo del 2009 con el método de difusión de disco de Kirby-Bowers. En este encontraron que la presencia de AMC era de 32.7%, de BLES 24.5% y de beta-lactamasas 45.5%. Se vio que de estas el 11.9% eran multiresistentes y encontraron que el uso de imipenem y piperacilina tazobactam tenía una sensibilidad del 86.1% y especificidad del 82.2%. Proponen, pues como discusión, dicen que la Pseudomonas aeruginosa tiene una alta prevalencia en pacientes quemados en dicha región, que es un desafío terapéutico identificar este tipo de bacterias y que toca implementar medidas y políticas para restringir el uso indiscriminado y de esta forma disminuir pues, el riesgo de que se produzcan estas AMC. Ahora vamos a hablar del sistema nervioso central. El medicamento de elección es el meropenem, según el manual de uso dirigido de antibióticos. Encontré un artículo del Journal of Perinatology del 2006. Es un reporte de caso de un recién nacido con una meningitis neonatal.
Entonces es un embarazo gemelar, un parto vaginal a las 33 semanas de gestación. El bebé pesa 1880 gramos, que es adecuado para la edad, y el resto del examen físico es normal. Toman hemocultivo y urocultivo por el embarazo pretérmino e inician profilácticamente ampicilina y cefotaxime por 48 horas. Los cultivos salen negativos, por lo cual suspenden estos antibióticos, y a los 4 días de vida el paciente empieza a presentar picos febriles y convulsiones. Toman nuevamente hemocultivos y hemograma, punción lumbar, reinician nuevamente la ampicilina y el cefotaxime. A las 4 horas el hemocultivo empieza a reportar bacilos gram negativos, por lo que deciden adicionar gentamicina. El antibiograma reporta una coli resistente a cefasolina, cefoxitina y cefuroxime, susceptible a cefotetán, cefotaxime, cefepime, piperacilina, tazobactam, gentamicina y meropenem, e intermedio a ceftriaxona. Deciden iniciar meropenem, continúa la gentamicina. Toman una resonancia cerebral la cual reporta un edema subdural y hallazgos sugestivos de una formación de un absceso cerebral, por lo cual adicionan cefepime al manejo previamente instaurado. A los 14 días de vida los cultivos que se toman son negativos, por lo cual deciden suspender la gentamicina a las 2 semanas y continúan el resto de antibióticos por 2 meses. Y pues a largo plazo ven que el recién nacido, el niño, ya no presenta ninguna alteración ni ninguna secuela neurológica. Eso pasa con los AMSES. La AMSE puede ser sensible. Por ejemplo, a cefalosporinas de tercera, piperacilina, tazobactam. Uno inicia el antibiótico, las primeras 72 horas les va muy bien y después recaen. Sí, eso sucede habitualmente. Entonces, en cuanto a la discusión, refieren que el tratamiento es incierto cuando hay presencia de AMSE, dicen que son susceptibles a carbapenémicos, imipenem, meropenem, deltapenem, y que es difícil el manejo de meningitis en neonatos porque no se conoce bien la farmacocinética y no se sabe si este antibiótico penetra adecuadamente al sistema nervioso central, y dicen que no recomiendan en este tipo de casos el imipenem con cilastatina porque presentan convulsiones. Ahora vamos a hablar del pulmón. En el manual de uso líquido de antibióticos mencionan el ertapenem. Acá encontré un artículo del Current Opinion in Pulmonary Medicine del 2006. Entonces, lo que quieren evaluar es la neumonía por gram negativos y su manejo. Entonces, refieren que la neumonía adquirida en un medio hospitalario principalmente es causada por bacilos gram negativos y la adquirían en la comunidad por gram positivos. Este autor Masterton y sus colaboradores hicieron un programa, recolectaron por un medio programa unos datos. Entonces encontraron que las enterobacterias productoras de BLES en 1997 era de 4.8, en 1998 aumentó a 7.4, no mentira. Los BLES en 1997 era de 4.8 y las AMSE de 11.3%. Y vieron que en el 2001 y 2002 aumentó esto a 7.4 y 16.7 respectivamente. El tratamiento, dicen que si se inicia un tratamiento inadecuado, esto aumenta la mortalidad, por lo cual es importante pues, empezar un tratamiento empírico adecuado. Este depende de los días de estadía, del uso previo de antibióticos, de las comorbilidades y de los microorganismos comunes y las susceptibilidades de estos microorganismos a los antibióticos que se usan en cada unidad de cuidado intensivo, y que el antibiótico se debe ajustar al antibiograma. Este autor Fowler y sus colaboradores hicieron también un estudio prospectivo observacional de cohorte en el cual pues, había sospecha de neumonía asociada a ventilador, y encontraron que había una ventaja en la supervivencia si se utilizaba penicilina antiseudomonas, inhibidor de beta-lactamasa, y pues que había un poco de duda si era adecuado usar una aminoglucosis. Burgess y sus colaboradores encontraron que el imipenem pues es ideal para el tratamiento por bacterias gram negativas, la piperacilina tazobactam para pseudomonas aeruginosa, y que el uso de fluoroquinolonas como terapia empírica es un inapropiado inicio de la terapia, lo que les mencioné anteriormente, que podía aumentar la mortalidad, y que se puede usar también cefepime y ceftazidima. Con respecto a la duración del tratamiento, pues no hay un consenso como tal. Hay autores que sugieren que son 8 días, otros que sugieren que son 15 días. Este autor Chastre refiere que el esquema de él es usar neumonía asociada a ventilador durante 15 días.
En esta tabla encontramos que cuando hay presencia de Bless o DAMC en enterobacterias, el antibiótico indicado puede ser la tigecyclina o los carbapenémicos. Ahora vamos a hablar del abdomen. El manual de uso dirigido de antibióticos nos indica usar el doliprene. Espera un segundo, devuélvete a pulmón. Porque nosotros utilizamos sobre todo ertapenem para disminuir presión selectiva sobre Pseudomonas acinetobacter que lo genera el meropenem. Meropenem puede utilizarse, pero ertapenem disminuye la presión selectiva. Tigecyclina sería una opción, aunque en pulmón puede, es un antibiótico bacteriostático y sería mejor ertapenem. Si tenemos Pseudomonas acinetobacter, ya no sirve el ertapenem, sería meropenem. ¿Listo? Entonces, con respecto al abdomen, como les mencioné, idealmente el doliprene. Entonces, encontré un artículo de julio del 2013 en Antimicrobiological Chemotherapy. Acá hicieron un estudio que se llamaba el SMART del 2008 al 2009 en Asia del Pacífico. Y lo que querían encontrar era por medio de PCR la presencia de Bless, AMC y carbapenemases. Hicieron 699 aislamientos de enterobacterias, encontraron que 443 pertenecían a E. coli, 187 Klebsiella pneumoniae y 45 Enterobacter cloacae. Y encontraron que incluso había muestras que tenían varias de esas beta-lactamases. Con respecto al tracto genitourinario, nuestro manual de uso dirigido a antibióticos nos recomienda el ertapenem. Encontré un artículo del 2008 en American Journal of Transplantation. Era un estudio de cohorte desde julio del 2003 a junio del 2006, en el cual se realizaron dos tipos de cirugía: trasplante de riñón único o doble trasplante de riñón más páncreas en el Hospital Clínica de Barcelona, que es un hospital de tercer nivel. Se realizó el estudio en 417 pacientes. El doble trasplante renal más páncreas fue realizado únicamente en el 15% y encontraron que 11.8% de los pacientes que presentaron infección presentaban AMC o Bless. Las muertes fueron de 3.4%, pero se identificó que no fueron relacionadas con la producción de estas enzimas. Con respecto al diseño del estudio, cuando era trasplante único se le aplicaba únicamente 2 gramos de cefazolina antes de la cirugía, y los pacientes que tenían doble trasplante renal más páncreas se les daba cefotaxima y vancomicina por 2 días, y se les daba una profilaxis de trimethoprim sulfa por 6 meses para pneumocystis jirovecii. Los antibióticos que se usaron para tratar este tipo de infecciones fueron cefotaxima y ceftazidime, y en algunos casos adicionaban aminoácido clavulánico. Y encontraron que el mayor uso de antibióticos favorece la producción de AMC, que era lo que habíamos mencionado anteriormente, y que para disminuir esta producción de AMC es importante un retiro temprano de la sonda vesical y de catéteres venosos. Ahora vamos a hablar sepsis. El antibiótico recomendado es el meropenem. Hay un artículo del Antimicrobiological Agents of Chemotherapy de octubre del 2004. Entonces, en este estudio se hicieron 389 hemocultivos. Se hizo en el Hospital Universitario Nacional de Seúl y encontraron que la presencia de Bless y AMC era de 16.7%, que correspondía a 65 de estos hemocultivos, y que 27 eran solamente AMC. Encontraron que la infección nosocomial era del 96.3%, la estancia hospitalaria más de 2 semanas 40.7%, el uso previo de antibióticos 30 días más o menos era 77.7%, el uso de cefalosporinas de amplio espectro 74.1%, la sonda vesical 25.9% y el catéter venoso central 29.6%. Y estos los definieron como factores de riesgos para la producción de AMC. Y el tratamiento que usaron era carbapenémicos, no especificaban realmente cuál se usaba más. Y acá lo que podemos encontrar es que, como los factores de riesgo que ya mencioné, dentro del uso previo de antibióticos están las cefalosporinas de amplio espectro con un 74.1%, penicilina 7.4%, fluoroquinolonas 14.8% y aminoglicósidos 55.6%.
Ahora vamos a hablar de hueso. Nuestro manual de uso dirigido a antibióticos nos recomienda el uso de ertapenem y ciprofloxacino. Realmente es un póster que expusieron en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica e Infecciones o enfermedades infecciosas. Entonces, hicieron un estudio con 107 pacientes que tenían diabetes mellitus y una úlcera en el pie, podía ser desde grado 1 hasta grado 5 con la clasificación de Wagner, en un hospital de tercer nivel, desde mayo del 2005 a julio del 2010. Fue un estudio retrospectivo y lo que realizaban era cultivo con antibiograma y para evaluar las beta-lactamasas en 298 muestras. El 69% de los pacientes que tomaron estas muestras eran hombres y la edad promedio era 62 años aproximadamente. La hemoglobina glicosilada en promedio era de 9. En cuanto a los resultados, se encontraron que en el 10% no había ningún germen, en el 83.5% era monomicrobiana. De estas, los gram negativos correspondían al 62% y de estas las pseudomonas 30.5, estafilococo 17, enterococos 11.3 y de todos estos el 25% producía beta-lactamasas. El tratamiento que proponían era micacina, piperacilina tazobactam, cefoperazona sulbactam o imipenem. Y pues con respecto a la fase, lo que recomienda el manual es el ertapenem. Pues no encontré realmente artículos con respecto a este, y con la infección pélvica el manual recomienda ertapenem y tampoco encontré artículos con respecto a eso. Sí, digamos que devuélvete 2 segundos. Nosotros tenemos la misma consideración, o sea, son fermentadores de la glucosa, lactosa, y son resistentes a cefalosporinas de tercera Astronam y resistentes a cefoxitin, ¿cierto? Como tú lo mencionaste al principio, pueden ser inducibles o no inducibles, ¿cierto? En algunos casos, esta sería una BLE y una AMC, de acuerdo con ese algoritmo. Es BLE, por ser resistente a cefalosporina y o Astronam, y por ser resistente a cefoxitin, cefotetán, es AMC. Pero hay unas que no sean BLE, pero sí son AMC. En todo caso, digamos que ¿por qué ertapenem? Porque corresponde a los fermentadores. Después vamos a ver en otro módulo los no fermentadores, donde ahí ya cambia, ya el uso del ertapenem es menor. Y la ideal, como lo decíamos al principio, es disminuir la presión selectiva sobre gérmenes, pseudomonas y netobacter, donde el ertapenem no tiene ningún cubrimiento, ¿sí? La misma tigecyclina también es una opción. ¿Por qué? Porque no tiene presión selectiva sobre pseudomonas ni en algunos casos acinetobacter, sobre todo pseudomonas.